Bienvenidos, soy Fabián Arari, historiador, y esto es Un Mundo en Crisis, un programa del canal de Vía Socialista donde trabajamos sobre política internacional, política argentina y siempre algo de historia. Bueno, yo estaba pensando en hacer una columna sobre la crisis de la democracia en el mundo y además pensaba tomarme este tiempo para trabajar sobre lo que fue mi tesis doctoral, que tiene que ver con cómo se transforma una sociedad y bueno, se vino el mundo abajo casi, ¿no? Sí, cuando digo el mundo argentino, la Argentina. La lucha de clases nos ha convocado y uno tiene que estar ahí. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del escenario político a partir de la asunción de Milei. Específicamente, vamos a hacer un análisis del DNU, de la ley Ómnibus y del panorama político que crea. Nosotros en este canal, el canal de Vía Socialista, Razón y Revolución, nos hemos tomado la tarea de examinar exhaustivamente las medidas de Milei. Y cuando digo exhaustivamente digo tratar de mirar cada uno de los aspectos de las medidas. Seguramente habrán visto la última columna de Eduardo Sartelli, si no la vieron se las recomiendo. Y ahí se hace un análisis general de las medidas, incluso filosófico. Acá vamos a ver el problema estrictamente político, ¿no? En otras columnas van a ver otros aspectos, en la de Yanina Arari van a ver la cuestión laboral, la fuerza que mueve al mundo. En la columna de Damián Bill, la riqueza de las naciones, van a ver la parte más económica. En la de Nico Villanova, el termómetro socialista, van a ver la cuestión social. En la de Romina de Luca, saquen una hoja, van a ver la cuestión sobre educación. Y la de Gonzalo Sanservino, que se llama Argentina, van a ver la cuestión de la burguesía argentina. Así que vamos a abocarnos al análisis de lo que nos toca. Voy a hacer una serie de recomendaciones antes, ya que Milei se quiere comparar con Alberdi, incluso su proyecto de ley Ómnibus se compara con el libro emblemático de Alberdi. Voy a hacer unas recomendaciones. Primero, efectivamente el libro de Alberdi. Las bases, ¿sí? Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Un libro meditado durante el fin del rosismo, editado, escrito en 1852, que fue la base para la constitución, primero de la Confederación Argentina, del 53, y luego de la Constitución Nacional y del régimen de 1880. Así que es un libro emblemático para la historia argentina y la formación del Estado argentino. Un libro ya no de fuentes, digo, el libro de Alberdi hay que leerlo, ¿sí? Un libro de análisis de todos estos debates, hay muchos, yo voy a dar el libro más emblemático, más allá de que esté de acuerdo o no, con todo me parece que es un libro que hay que leer, es el de Tulio Alperín Dongui, se llama Una nación para el desierto argentino, y es del año 82, después fue reeditado en una compilación de fuentes, pero lo importante es ese libro, donde él examina los debates intelectuales sobre la conformación del país hacia fines del rosismo, y sobre todo esta polémica entre Alberdi y Sarmiento, que es con la que termina el libro. Es muy interesante porque muestra cómo la burguesía está pensando cómo organizar un país en el momento en el cual se abre esa posibilidad con la crisis de Rosas, ¿no? Con la crisis de Rosas, pensando también en lo que Rosas ya hizo, ¿sí? No es tirar todo abajo. Y sobre eso va este tercer libro que voy a recomendar, que es muy reciente y tiene un enfoque que tal vez yo no lo tendría. Pero uno no puede escribir todo y hay que basarse en las cosas que hay. Me parece que es interesante en términos de los datos que trae y los debates. Es un libro que se llama El pasado en el péndulo de la política, Rosas, la provincia y la nación en el debate político de Buenos Aires, 1852-1861. Es un libro de Alejandro Eugenián, es del 2015 y trata justamente de cómo se procesa el rosismo y cómo se intenta superar el rosismo en la década de 1850 casi hasta la del 60. Y por último, mi columna, la anteúltima columna que hice, se llama La Internacional del Terror, que es una columna que analizo el fenómeno Milei a nivel internacional. Me parece interesante para pensar esto que vamos a ver. Bueno, vamos al caso.
Milei se despachó con un DNU y una ley ómnibus y parece que el mundo se vino abajo, como dije anteriormente. Entre el DNU y la ley ómnibus suman más de 900 artículos, sustraen facultades del poder legislativo en favor de la figura presidencial y modifican una cantidad de elementos de la vida social muy diversos y muy amplios, ya, incluso en forma muy profunda. Y es interesante porque Milei anuncia todo esto como una presidencia inaugural, como un quiebre histórico, tal como lo fue el roquismo. Él, de hecho, se compara con Alberdi, con Roca, con toda esa generación que para él es la generación más importante de la historia argentina. Y no es extraño otra vez que su ley ómnibus tenga ese título que aluda a Alberdi, que es, según él, su intelectual de cabecera, ¿no? Para Milei, Alberdi es la gran luminaria de la historia argentina, ¿no? Junto con Vanegas Lynch hijo, digamos. Bueno. Fíjense que la ley ómnibus se llama Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y el libro emblemático de Alberdi, al cual él alude, se llama Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Y acá hay una diferencia interesante, porque en una es para la libertad de los argentinos, es decir, de los individuos separados. Acá no hay ningún sujeto colectivo. Y se alude a la libertad, es decir, a lo que cada uno puede hacer de por sí. En cambio, el otro habla de la Organización Política de la República Argentina, es decir, habla de un sujeto colectivo, la República Argentina, no los individuos aislados. Y habla de la organización de todo eso. Es decir, ¿cómo le vamos a dar una organización? Es decir, fíjense, de un lado, libertad contra organización, individuos contra república. Es interesante, porque Alberti estaba tratando de conformar una sociedad. Y más bien parece, por el título, que lo que está haciendo Milei es disolverla. ¿Sí? Otra cuestión del paralelismo que me parece importante es que Alberti está pensando, como decimos a la salida del rosismo, está pensando en el contexto de la crisis del rosismo y la secesión de Buenos Aires y la Confederación, y está pensando en el problema de la unidad nacional, que fue de alguna forma algo que quiso digamos, subsanar el rosismo, que no llegó a subsanarlo, era una debilidad. Efectivamente, Rosas tenía un poder muy importante en la provincia de Buenos Aires, tenía cierto poder sobre las provincias, pero no lograba la unidad nacional. Y por el otro lado, es decir, lograr la unidad y lograr la limitación del poder personal del poder ejecutivo, es decir, los excesos del rosismo. Es interesante porque intenta superar al rosismo en los dos sentidos, la unidad y el control del poder ejecutivo. Tiene una frase muy importante, es una frase emblemática, en el capítulo 25 de su libro Bases, lo voy a citar, dice: tenéis necesidad vital de un gobierno o poder ejecutivo. ¿Lo haréis omnímono y absoluto para hacerlo responsable, como se ha visto algunas veces durante las ansiedades de la revolución? No. En vez de dar el despotismo a un hombre, es mejor darlo a la ley. Y es una mejora el que la severidad sea ejercida por la Constitución y no por la voluntad de un hombre. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia. Y solo la Constitución es inmutable. Es muy interesante esta frase, porque lo que dice es: el problema con el poder absoluto es la arbitrariedad, no la dureza. Es decir, no el poder, ¿sí?, que le da al Estado. El problema es que un día dice una cosa y otro otra. No hay forma de controlarlo, ¿no? Es decir, lo bueno que tenía Rosas es que efectivamente tenía un poder muy importante. Lo malo es que era un poder muy arbitrario. Y la burguesía lo que requiere es un poder controlado por ella, ¿no? Y, como digo, cierta previsibilidad. Claro que Alberdi, en este sentido, tenía una concepción muy restringida del régimen político, a diferencia de Sarmiento. Él pensaba en la república posible contra la república verdadera. La república verdadera es la república donde todos los ciudadanos participan del Estado y obviamente ejercen sus derechos civiles y políticos, es decir, son parte del Estado, son parte de esa construcción.
decir, es una, por decirlo así, una república sustantiva. Y él dice que eso era imposible en la Argentina. Es imposible porque acaso en todas una manga de ignorantes, según él, sobre todo obviamente la clase obrera que está formándose, y por lo tanto no se los puede dejar votar, porque para Alberdi tenía que haber intercambiabilidad entre el gobernante y el gobernado. Es decir, el gobernante podía ser gobernado y el gobernado gobernante. Y para que hubiera esa, digamos, reversibilidad, ambos debían pertenecer a la misma clase, ¿no? Por eso él habla de la república posible, es decir, donde él da derechos civiles a todo el mundo, pero derechos políticos solo a una parte que es básicamente la burguesía, y dentro de la burguesía incluso a la fracción más grande de la burguesía, ¿sí? Es lo que se llamó el régimen oligárquico, porque efectivamente era un régimen para pocos, ¿sí? No era una dictadura en términos estrictos, porque no era un poder personal, sí era un poder de un grupo, ¿sí? Un grupo que tiene un poder, digamos, que tiene un poder económico importante. Y eso lo justifica diciendo en su derecho público provincial, dice: la ignorancia no discierne, busca a un tribuno y toma a un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio. Este conservadurismo profundo de Alberdi va a evolucionar incluso más, y ya en el año 1862 y 63 escribe La monarquía como mejor forma de gobierno de Sudamérica. Este libro se editó en sus escritos póstumos ya en 1896, pero es importante esa trayectoria de un conservadurismo moderado a un conservadurismo mucho más absoluto, incluso llegando a reivindicar la monarquía frente al régimen republicano. Es muy interesante esto porque normalmente Alberdi es tomado incluso como un intelectual progresista y como un intelectual rescatable, o el intelectual burgués más rescatable, en la tradición de la izquierda y sobre todo del trotskismo, ¿no? Si uno mira los tomitos de Milciades Peña, prácticamente reproduce la mirada del siglo XIX que tiene Alberdi, sobre todo su rechazo a la revolución de independencia y digamos su escepticismo con respecto a eso. Pero bueno, claro, estamos yendo un poco de tema. Lo importante es esto, ¿no? Es decir, mostrar quién es Alberdi y este paralelismo que quiere hacer Milei con Alberdi, ¿no? Y en ese sentido, hasta dónde, vamos a ver, Milei se acerca, ¿no?, a ese autoritarismo y a ese conservadurismo profundo político de Alberdi. Milei propone una serie de leyes de emergencia, tanto el DNU como la ley Ómnibus y algunas más que ya va a traer. Dice que son leyes de emergencia. Hay que decir que las leyes de emergencia económica y emergencia social no son privativas de Milei. Menem, Duhalde e incluso Alberto Fernández llevaron al Congreso leyes de emergencia. La más importante es la de Menem del 89, la de Duhalde del 2002, que se fue prorrogando, Néstor la fue prorrogando, y el 2019 con Alberto Fernández. En ambos casos, digamos, el poder ejecutivo de alguna forma agrandaba sus potestades. Pero la diferencia con esta que está trayendo Milei es que en ninguna de estas tres se explicitaba, sobre todo al comienzo, como cuestión general, la sustracción de facultades del poder legislativo al poder ejecutivo. En ninguna. Solamente en esta. Con lo cual, acá estamos ante un cambio importante, ¿sí? Es cierto que Menem gobernó con una Corte Suprema y un Congreso adicto, pero él no sustrajo atribuciones. Él gobernó con, no contra, ¿sí? Si se quiere, es algo más parecido a Néstor, eso lo vamos a ver ahora más adelante. Es una profundización de lo que hizo Néstor, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer en primer lugar es analizar qué dice el DNU, y más que el DNU, la ley Ómnibus, en el sentido del régimen político, que es lo que nos está interesando en esta columna, ¿sí? Después vamos a ver cómo se pronuncian los diferentes partidos, vamos a ver
cuál es la viabilidad del escenario político del DNU y la ley ómnibus. Vamos a ver qué dice la izquierda y vamos a hacer una serie de conclusiones. Así que arrancamos con eso. El DNU son 364 artículos y modificatoria de leyes, pero tiene un elemento más bien económico. Es decir, el DNU en principio, y no en principio, es decir, no modifica aspectos del régimen político importantes, ¿no? Casi ninguno. Sí, la ley ómnibus. Por eso vamos a discutir más bien la ley ómnibus. En el caso del DNU, lo que vamos a discutir es si sale o no sale. La ley ómnibus, como digo, tiene una función que es en principio diluir la discusión sobre el DNU, ¿no? Es decir, lo que está haciendo Milei es interesante porque lo que hace es pongo un DNU, todo el mundo discutiendo el DNU, a los pocos días manda una ley ómnibus y ahora todo el mundo discutiendo la ley ómnibus. Hay que ver si esta columna no queda atrasada porque mientras grabo esta columna Milei está pensando en otro paquete, ¿no? Pero vamos a la ley ómnibus que son 664 artículos, ¿no? Es una chorrada de ley que toca diversos aspectos como digo, aspectos de lo más diversos y en grado de profundidad. El código penal, el código civil, el código comercial, el código procesal, el sistema electoral, las privatizaciones, el empleo público, la educación, las leyes laborales, el sistema tributario, la cultura, el cine, el teatro, las entidades deportivas y hasta cómo tiene que vestirse un juez, porque está diciendo que los jueces tienen que ir con toga y martillo, además obviamente del tema de los jurados. Es decir, una enormidad y me estoy quedando corto, ¿no? Lo que nosotros, como digo, nos vamos a concentrar es en la delegación de facultades, el sistema electoral, el problema de la represión interna y las libertades democráticas, ¿sí? Vamos al principio. Este DNU, como digo, hace una delegación de facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo de 2 años, con 2 años prorrogables, básicamente hacia el 2027. Vamos a ver, en algunos casos vamos a citar, ¿sí? Porque la idea es que esto sea un análisis exhaustivo, ¿no? Me parece o le parece a otro. Entonces, acá dice, al principio, la presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida. Se basa en el artículo 76 de la Constitución, donde el artículo 76 dice que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Es decir, si el Congreso le da las facilidades, esto avanza, ¿sí? Pero es importante porque, como digo, a diferencia de las otras emergencias económicas, acá se está estableciendo desde el principio que va a haber delegaciones, ¿sí? En las materias, digo, más amplias. Es básicamente, como digo, casi una especie de cierre de Congreso, ¿sí? No porque el Congreso se vaya a cerrar, sino porque efectivamente queda en el Poder Ejecutivo todas estas atribuciones. Después hay una concentración de recursos, es importante, en el Poder Ejecutivo. 2 recursos que el Poder Ejecutivo ya puede obrar arbitrariamente. El primero es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los fondos del ANSES que pasan al Tesoro. Luego son los fondos fiduciarios, que son 2 puntos del PBI entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, ¿sí? Es decir, no solamente concentra de atribuciones legislativas, sino que además concentra recursos de los cuales antes tenía que dar cuenta, ¿sí? Algo más arbitrario que esto y más casta que esto no se encuentra. Vamos a las modificaciones electorales. Primero, se suprimen las PASO. Eso en principio uno estaría de acuerdo. Digamos, está bien, porque las PASO en primer lugar, es una elección, casi una encuesta. En segundo lugar, es la intromisión de la población sobre los partidos, y los partidos tienen que manejarse con sus propias reglas y sus propias definiciones. Sobre todo, las PASO le hace muy mal a la izquierda, porque es el ingreso de la retaguardia en el plano donde debería decidir la vanguardia. Y esto se ve claramente con el FITU, porque las PASO es lo que hace que el partido más retrógrado, más conservador, por decirlo así, más
reformista que es el PTS pueda encabezar un frente que se supone de izquierda, sin tener en la lucha de calles una importancia, sin tener importancia en la lucha de clases, sin tener la importancia que tienen otros partidos en la lucha de calles, logra la cabeza de ese conglomerado simplemente porque convoca a la retaguardia, es decir, al sector más despolitizado. Bien, después hay una modificación sustantiva en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, tal como reza el artículo, el número de diputados nacionales a elegir será de 1 por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000. ¿Qué se hace con eso? Además, se elimina el mínimo de 5 diputados. Es decir, antes cada provincia tenía un mínimo de 5 diputados y la fracción era 1 cada 160.000 y fracción no menor de 85.000. Ahora, digamos, se eleva todo eso. En ese sentido, acá vamos a ver un cuadro donde vamos a ver cómo son, digamos, la cantidad de diputados, las bancas por provincia ahora y cómo va a ser luego de la reforma de Milei. Si nosotros vemos las provincias, lo que vemos es que la provincia de Buenos Aires es la que más gana 27 diputados, Córdoba gana 3, Santa Fe gana 1, Mendoza, Tucumán y Salta gana 1. El que más pierde es la capital federal, Cava, que pierde 8, Tierra del Fuego pierde 4, Catamarca, La Rioja, La Pampa y Santa Cruz pierden 3. Después otros como, San Luis, Chubut pierden 2, Formosa pierden 2, Neuquén, Río Negro, Jujuy, San Juan, Santiago del Estero, Chaco pierden 1, Corrientes y Misiones quedan así, Entre Ríos pierde 1. Es decir, digamos, sustantivamente hay un cambio sobre la provincia de Buenos Aires y una pérdida importante, como digo, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, La Rioja y Catamarca. ¿Cuál es? Digamos, en el cambio en el Senado no hay cambios. A ver, en términos de diputados, es cierto que en diputados hay una sobrerepresentación de las provincias chicas con respecto a las provincias grandes. Esto es cierto. Acá lo que no sucede es un cambio en el Senado. Mientras no haya cambio en el Senado, donde se mantiene la sobrerepresentación de provincias con pocos habitantes, donde cada provincia tiene 3 senadores, no importa su población, se mantiene una cámara, por decirlo así, oligárquica en ese sentido, es decir, donde no hay un hombre y un voto. Y en eso coincide con Alberdi, porque Alberdi es el que pone la Cámara de Diputados como contrapeso a una cámara, por si se quiere, algo más democrática que era la Cámara de Diputados. Al mantener el Senado con la misma sobrerepresentación de provincias chicas y la eliminación de un hombre y un voto para el caso del Senado, digamos que mantiene todo igual. La otra reforma importante son las circunscripciones uninominales. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar en criollo. Lo que dice es, lo que hay que hacer es dividir a cada provincia de acuerdo a la cantidad de diputados en tantos distritos como diputados. Por ejemplo, Córdoba tiene 21 diputados. Bueno, hay que dividir a Córdoba en 21 distritos. Eso lo va a hacer el Poder. ¿Quién lo divide? El Poder Ejecutivo. Tomando, dentro de lo posible, que no haya una diferencia de 3% de población entre un distrito y otro. Eso en la provincia de Buenos Aires va a ser imposible, ¿no? Porque, digamos, el conurbano tiene una cantidad de habitantes muy diferente, tiene casi la mitad de la provincia en el conurbano y la otra mitad en el interior de la provincia, así que va a ser muy difícil eso. Pero, como digo, eso ¿qué genera? Genera lo siguiente: se divide entonces a la provincia por la cantidad de diputados y cada diputado se
elige en esa circunscripción, ¿sí? Otra vez, Córdoba tiene 21 diputados. Entonces, se divide a Córdoba en 21 y cada circunscripción, cada una de esas 21 circunscripciones, va a votar un diputado, ¿sí? ¿Cuál es ¿Qué dice Milei? Bueno, con esto va a haber una cercanía entre el diputado y su distrito. No hay la lista sábana que, vamos a poner, Córdoba vota 21 diputados y, digamos, por ahí son todos de la ciudad de Córdoba. Entonces la persona que está en Unquillo o en Tras la Sierra no sabe ni quién es y vota a alguien que no conoce. Parece sensato, pero en realidad esconde algo muy terrible. Y es que el ganador se lleva todo. Es decir, los diputados no se distribuyen en torno a mayoría y minoría. Doy un ejemplo. Vamos a suponer, volvamos a la provincia de Córdoba, ¿no? Que lo divido en 21 circunscripciones. Cada una vota un diputado. Vamos a suponer que el partido A gana las 21 circunscripciones por un voto en cada una. Por un voto en cada una. Si uno mira la elección en todo Córdoba, es un empate técnico, con diferencia de 21 votos. Si uno, digamos, el empate sería básicamente, no sé, 50,1 contra 49,9. ¿Sí? Son 21 votos de diferencia. Menos que eso, pero pongámosle. Bien, a pesar de haber sacado el 50,1 contra el 49,9, el que sacó 50,1 se queda con todos los diputados, con los 21 diputados. Y el que sacó 49,9 se queda sin ningún diputado. ¿Va bien? Es decir, el que gana todo. O mejor dicho, el que gana puede ganar todo, aunque gane por la mínima. Y el que se quedó con casi la mitad de los votos puede quedarse sin nada. Es una elección del sistema anglosajón, es muy parecido al... Es decir, es el sistema por el cual se votan representantes en Estados Unidos, donde el que gana se queda con todos los representantes. Y es un sistema por el cual en Estados Unidos el que saca más votos puede perder. Por ejemplo, Bush en el 2000 sacó menos votos que su contrincante, pero fue presidente. Hillary Clinton sacó más votos que Trump, pero Trump fue presidente. ¿Sí? Es decir, no hay una correspondencia entre votos y representantes. ¿Sí? Es un peligro. ¿Por qué? Porque elimina las minorías. Elimina todas las minorías. Y el partido que gana la provincia se queda con todo. Lo más probable es que los gobernadores que tienen el control del aparato provincial estén de acuerdo, sobre todo aquellos gobernadores que están asumiendo ahora y necesitan hacerse con un aparato. Por ejemplo, Poggi en San Luis, el gobernador de San Juan. Es decir, gobernadores que están... Esdero en Chaco, es decir, gobernadores que vienen, ¿sí? Que le ganaron a un aparato que estuvo décadas en esa provincia. Entonces, efectivamente, esa reforma les conviene. Obviamente, a todos los partidos menores, sobre todo a la izquierda, eso no le conviene. ¿Sí? Como digo, es un proyecto muy peligroso. Y como digo, son dos problemas diferentes. Un problema es la proporcionalidad de diputados y senadores con respecto a la población, que eso se debería resolver por la vía de hacer una sola cámara, no dos cámaras, diputados y senadores, una sola cámara en una circunscripción única. Así que el país tenga una circunscripción única, sea un nombre y un voto, y se voten diputados de acuerdo a la proporción de votos que haya sacado un diputado, y que ese diputado represente al país, no a su provincia. ¿Sí? Para poder tener un proyecto nacional y un gobierno nacional, necesitamos que la gente piense a nivel nacional, no a nivel local. El sistema, otra cosa es el sistema de circunscripción uninominal que quiere hacer Milei, sistema contra el sistema de mayoría y minoría, que es un sistema que, como digo,
va a perjudicar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por varias razones. Porque por un lado, le da más diputados, pero al darle más diputados, va a dividir a la provincia de Buenos Aires en más partes. Por ejemplo, ahora había 70 diputados. O sea, hoy tendríamos que dividir a la provincia de Buenos Aires en 70. Con la reforma de Milei hay 97 diputados. O sea, hay que dividir a la provincia de Buenos Aires en 97 circunscripciones. Casi dividirla por 100. Y eso, como digo, va a beneficiar sobre todo a quien no tiene aparato con la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Y porque al ser circunscripciones más chicas, se pueden sacar más diputados. Este sistema de circunscripción uninominal no es un sistema desconocido de la historia de Argentina. Hubo dos presidencias que intentaron imponerlo, que lo impusieron un tiempo. Primero Roca, en 1904. Roca, ante la crisis de su régimen y sobre todo de su liderazgo personal, establece ese sistema que después va a ser abolido con la ley Sáenz Peña. Y el otro es Perón, en 1951, que ante la crisis también instaura sistema de nada para las minorías, ¿no? Otra reforma es la derogación de la distribución que hace la Dirección Nacional Electoral de los espacios de publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual. Es decir, se termina con la difusión de spot en forma obligatoria en radio y televisión. Y esto también es importante porque, otra vez, lo que hace es a los partidos que no tienen un fondo económico importante, es decir, que no tienen los aportes de los empresarios, esos van a tener que pagarse su lugar en la televisión, porque el Estado no se los va a dar. Entonces, por lo tanto, los partidos que tengan más apoyo económico van a tener mucha más publicidad de la que ya tienen frente a los que no tienen apoyo, que efectivamente incluso pueden quedarse sin ningún tipo de publicidad, porque el Estado ya no se las garantiza, ¿sí? Entonces, en términos de régimen electoral, nos acercamos mucho, como digo, a un sistema que se va alejando, digamos, de la pluralidad y va configurando algo parecido a un unicato, ¿no? Es decir, son todas leyes propias del unicato. Vamos a otro tema importante que tiene que ver con la represión interna. Primero, se le prohíbe a todos los funcionarios públicos, y uno diría empleados públicos, de participar en actividades partidarias o usar organismos públicos para eso o en horario laboral. Y esto uno diría, bueno, está bien, mientras vos estás trabajando, tú no podés hacer política porque tenés que trabajar. Claro, pero si yo estoy trabajando y en medio del trabajo le digo, hago una discusión, o le discuto a alguien, o le paso un volante, o le paso un libro, o le digo algo, o comparto un flyer político en mi horario laboral, ¿me pueden penalizar? ¿No se puede hacer una asamblea en el lugar de trabajo, en el lugar público? Los empleados públicos no pueden hacer asamblea. Los docentes no pueden hacer asamblea en un colegio o en una universidad. Obviamente hay una zona, digamos, algo gris ahí, ¿no? Pero queda clara la intención. Luego tenemos el tema de las reuniones y las manifestaciones. Ahí se sustituye el artículo 194 del Código Penal y se dice: el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias sanitarias, será reprimido con 1 a 3 años y 6 meses de prisión. Y esto es importante porque se eleva la pena y esta pena va con prisión efectiva. Pero además, y esto es interesante, va contra los organizadores de una manifestación. Y es importante porque dice: quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiera, estorbare o entorpecer la circulación del transporte
público-privado o que causar lesiones a personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de 2 a 5 años, estén o no presentes en la manifestación o acampen. ¿Sí? Y esto es importante porque, digamos, ya explicita y especifica la cuestión de la prisión, ¿no? Contra los organizadores. ¿Qué se entiende por un organizador? ¿No? Porque uno dice, bueno, ¿quiénes son los que organizan? ¿Qué se entiende por organizar? Y acá el artículo 327 dice: se entenderá por organizador o coordinador de una reunión o manifestación, a los efectos del artículo anterior, a toda persona humana, persona jurídica, reconocida o no, o conjuntos de ellas que a. convoque a otras personas a participar de la reunión, b. coordine a personas para llevar a cabo la reunión, c. provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión, d. pase lista, registre las presencias o las ausencias por cualquier medio escrito de grabación de imágenes. La responsabilidad que se refiere a este artículo resultará independiente de la asistencia o no de los organizadores o coordinadores a la reunión o manifestación. A ver, convoque a otras personas. Si yo comparto un flyer convocando una manifestación y después en esa manifestación alguien que no responde a mi organización política hace algo provocador, ¿yo voy preso? Ya no es simplemente el que corta. El que comparte un flyer de una movilización que va a hacer un corte, ¿también va preso? Porque está convocando a otras personas. El que registre las presencias por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes. Si yo grabo una movilización y la subo a las redes sociales, ¿voy preso? Parece que sí. Obviamente, digamos, uno va a extremar las situaciones y los abogados defensores de la clase obrera, todos los abogados que siempre se invocan los manifestantes para estos casos, tratarán de agudizar el lápiz y buscarán las zonas grises. Pero esta ley, o este proyecto de ley, es muy claro. En el 328 dice: los organizadores de las reuniones o manifestaciones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionan a terceros o bienes de dominio público o privado. O sea, además, le van a cobrar dinero. Y vamos al artículo, si se quiere, más problemático, o que se ha discutido más, no digo en estos días porque fue hoy, pero en estas horas, que es el artículo 331. ¿Qué se entiende por reunión o manifestación? Y dice: a efectos de este capítulo de la ley, entiéndase por reunión o manifestación a la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente. A ver, esto es un estado de sitio. O sea, no se pueden manifestar más de 3 personas sin que no pueden juntarse, más de 3 personas sin que se considere una reunión o manifestación, que en el artículo 333 y 334 dice que la reunión tiene que ser notificada con 48 horas de antelación y el Poder Ejecutivo puede decidir si está de acuerdo o no, o le cambia el día o le cambia el lugar. Y en el 334, en el artículo 334, dice que si la manifestación es espontánea, deberá cursarse con la mayor antelación posible, debiéndose respetar el contenido establecido en dicho artículo. O sea, que cualquier reunión de 3 personas o más personas que no haya cursado una notificación al Poder Ejecutivo es considerada ilegal. Es decir, y sus organizadores son pasibles de sanciones, incluso a la prisión. Como digo, esto es un virtual estado de sitio. Si esto se aprueba, estamos ante un peligro inminente. Que esto después se aplique o no se aplique va a depender de una relación de fuerzas. Pero queda claro que hacia donde quiere el Milei es un estado de sitio.
¿Qué dice Milei? Bueno, yo tengo el 55% de la población, a mí esto no me importa, el Congreso es casta, de hecho él da el discurso a espaldas del Congreso, amenaza con un plebiscito si no se lo votan, acusa al Congreso, al Parlamento, de que no lo votan porque quieren coimas. Es decir, está tanteando, por un lado, y preparando por el otro, el clima político para un avance todavía más importante sobre el Parlamento, si es que el Parlamento no consiente en delegarle las facultades, lo cual está en discusión. El argumento de él es que él tiene el 55% de los votos. Eso es falso. Primero, él sacó el 55% del 76% de la gente que fue a votar. Y de ese 76% que fue a votar, un 3,2% que votó en blanco o nulo. O sea, él sacó un 55% de ese 73%, que da, en términos estrictos, un 39%. Vamos a darle 40%. ¿Sí? Lo cual el 60% de la población le votó en contra. El 60% de la población no está de acuerdo con él. Ahora, esta cuenta es una cuenta favorable a Milei. O sea, estoy siendo muy generoso diciendo que el 60% está en contra. ¿Por qué? Porque él en realidad votos propios tiene el 20%. ¿Por qué el 20%? Porque él sacó el 30%. Ahora, si al 30% le sacamos la abstención y el voto en blanco, nos da un 20%. El otro 20% para llegar al 40% se lo dio Patricia Bullrich, que lo había fustigado a él. ¿Sí? Por lo tanto, como digo, propio de su cosecha es el 20%. En términos estrictos, el 80% de la población no lo votó. Y hay un 20% que fue obligado a votar por él porque no quería votar por Massa. Que no lo votó a él. ¿Sí? Votó no a Massa. Él tiene un 20%. Y en todo caso, como digo, en una opción poniéndole un cuchillo en la garganta a cada uno de los habitantes del país, consigue otro 20% más. Pero aún con el cuchillo en la garganta, tiene un 60% en contra. Así que, digamos, esa legitimidad no la tiene. Uno podría ir más allá porque, digamos, habría que preguntarle ahora a la gente qué piensa, incluso a la gente que lo votó. ¿Sí? Entonces, esa cuestión del 55% es falsa. Una cuestión importante. No es lo mismo la concentración y la suma del poder que inconstitucionalidad. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está planteando Milei? Milei está planteando yendo hacia la suma del poder público. Eso que tenía Rosas. Es decir, quitarle atribuciones al poder legislativo y, digamos, seguramente tendrá una batalla contra el poder judicial para conformar esa suma del poder público, ¿no? Esa suma del poder público, ¿sí? Como digo, no necesariamente es inconstitucional. ¿Sí? ¿A qué me refiero? La Constitución prevé formas excepcionales en su contenido pétreo. Porque la Constitución tiene un contenido pétreo y un contenido, digamos, procedimental. Contenido pétreo es el sistema capitalista, republicano y federal, que es algo que dijo el presidente de la Corte Suprema, Rosati. ¿Sí? Es decir, cuál es el contenido de la sociedad. Y después tiene mecanismos. Esos mecanismos la Constitución prevé
digamos, una situación excepcional que requiera de la concentración del poder público. Obviamente, la forma para esa concentración es que los poderes que tienen que delegar lo deleguen. Por lo tanto, no por el DNU, pero si la ley ómnibus pasa en su contenido general, ¿sí? En su contenido general, es decir, la delegación de facultades, entonces esa delegación de facultades no es inconstitucional. ¿Sí? El Parlamento puede decidir darle facultades en virtud de la situación excepcional. Uno dice, bueno, pero ¿qué situación excepcional? No estamos en una guerra, no estamos en una catástrofe. Bueno, digamos, eso es algo que juzgan los legisladores. Y si los legisladores juzgan que la situación es urgente y que hay que delegar facultades, bueno, es constitucional. Sobre todo a partir de la Constitución del 94, que le da más facultades al Poder Ejecutivo, incluso reglamenta los DNU, pero los constituye en un elemento legal. ¿Sí? Entonces, hay que hacer esa distinción. Bueno, ¿Milei es un fascista, va hacia el fascismo? Bueno, no. No va hacia el fascismo. Otra vez recomiendo la columna La Internacional del Terror, la columna sobre esta internacional de Milei. Porque ahí lo que se ve es que esta gente no es fascista y Milei por ahora no está construyendo el fascismo. Como digo, por ahora y esto que se ve. ¿Por qué no está construyendo el fascismo? Bueno, lo dijimos en esa columna, lo podemos reiterar brevemente. Es decir, no estamos ante un Estado que se está descomponiendo y él tiene que reconstruir el Estado por fuera del Estado. Es decir, él no está construyendo, por decirlo así, organizaciones paramilitares, armadas sobre todo, que reconstituyen las funciones represivas estatales por fuera del propio Estado. Es decir, acá no hay una AAA, no hay una Alianza Libertadora Nacionalista, no hay una Liga Patriótica, ¿sí? Es decir, no hay una Sturmabteilung, ¿sí? No hay unas camisas negras, por decirlo así, o no está en la falange franquista, ¿no? Es decir, no tenemos un Estado que se ha descompuesto y no tenemos la necesidad de recomponerlo, no tenemos la amenaza revolucionaria inminente, en la cual hay que salir al combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, esto no es fascismo, ¿sí? ¿Y qué es? Y es una profundización del bonapartismo, es decir, más que Videla, Milei está siendo más Néstor que Néstor. Es decir, está profundizando esa estructura bonapartista que empieza a crear Duhalde, que asienta a Néstor, profundiza a Cristina, no desarma a Macri, no desarma a Alberto, y Milei la utiliza para profundizarla, pero, y en este sentido, le da un carácter más de derecha, por decirlo así. Es decir, es un bonapartismo que avance hacia la derecha. El bonapartismo normalmente sube por izquierda y desemboca por derecha. ¿Qué significa el régimen bonapartista en este sentido? Es un régimen que, ante cierto empate social, mantiene estructuras personalistas, mantiene un régimen de cierta autonomía relativa del personal político en vínculos poco institucionalizados con las clases sociales, ¿sí? Y en ese sentido mantiene cierta arbitrariedad. Esto es algo muy general, pero digamos en el caso de la Argentina el bonapartismo se conforma a través de las relaciones directas que establecían los gobiernos con la burguesía y con la clase obrera a través de organizaciones paraestatales, sobre todo lo que se llaman los movimientos sociales, los punteros, ¿sí? Digamos, Milei está profundizando ese bonapartismo, es decir, esa arbitrariedad, con una, como digo, una diferencia con respecto a Néstor o Cristina, que tiene que ver con que no está delegando en gestores, en punteros,
su poder, sino que está tratando de recoger ese poder dado a esas estructuras paraestatales y tratar de reconstituirlas en el personal del Estado, ¿sí? Es interesante porque de alguna forma la profundización del bonapartismo por derecha puede dar origen, o no, puede dar origen a una situación en la cual la liquidación de la situación, digamos, la liquidación de ciertos organismos, de ciertas conquistas y sobre todo de cierta presión de la clase obrera a través de estos gestores, a través de este personal, de estas organizaciones paraestatales, permita la reconstitución de un régimen de plena hegemonía. Es decir, dicho, a ver si se puede explicar en forma más sencilla, la profundización del bonapartismo puede crear las condiciones para que el bonapartismo no sea necesario y normalizar un régimen político, una normalización del régimen político sobre la base de una derrota histórica de la clase obrera, ¿no? Es decir, necesariamente el avance de Milei en todo esto, la concentración de funciones, si es que se da, va a determinar, como digo, la normalización. Eso no es seguro. Pues uno se pone a pensar en Venezuela. Venezuela le ha dado a la clase obrera la derrota histórica del continente. Es muy difícil pensar una derrota en términos económicos como la que ha tenido la clase obrera venezolana en todo el continente, en términos, como digo, económicos. Es decir, un salario de $5 mensuales no se ve en todo el continente. Una anomia en términos políticos sindicales, con la cantidad de presos políticos, desaparecidos, con el exilio, la expulsión de casi el 20% de la población, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, si la derrota histórica de la clase obrera venezolana no da lugar a una normalización del régimen político, no sé qué puede haber. Y sin embargo, todavía tenemos la dictadura de Maduro, ¿no? Así, todavía Maduro no ha normalizado ese régimen político, y tiene que ver con que, digamos, en principio no ha mostrado ser capaz de controlar la situación. Por lo tanto, no es seguro que una concentración del poder político y la profundización del bonapartismo termine con el bonapartismo, ¿no? Es decir, puede crear ciertas condiciones, en cierto contexto de crisis se puede pasar a un régimen de plena hegemonía, pero en principio lo que tenemos es esa profundización, ¿no? Como digo, con esa característica, la característica de no solamente sustraer funciones del legislativo, sino con esa concentración del poder político. Por eso es muy importante, y también va a ser importante el avance sobre la Corte Suprema y sobre las provincias, sobre todo sobre las provincias de Buenos Aires. Por eso esta reforma electoral, poder, como digo, concentrar ese poder que ha sido puesto en organizaciones paraestatales, concentrarlo él, ¿sí? Concentrarlo en su persona, como le digo, darle un salto a ese bonapartismo. ¿En qué medida ese salto no puede ir hacia una dictadura, hacia un régimen más dictatorial? Bueno, Venezuela muestra que eso perfectamente puede ser así. Y eso también va a depender de otras cuestiones que tienen que ver con que la burguesía, con que el sistema político y el sistema de clases de Venezuela es algo más sencillo. Es una burguesía muy chica, muy sencilla, en una sola rama, controlas el petróleo, controlas todo. Aquí no es tan sencillo. Por lo tanto, ese pasaje de la profundización del bonapartismo hacia una dictadura es más complejo. Pero sí es importante esto, que quería retomar, y es que la profundización de ese bonapartismo implica liquidar políticamente a la clase obrera. Y en ese punto, Milei es el representante de una clase, esto es obvio, pero nunca mejor dicho, porque tiene el apoyo de los principales grupos empresariales de la Argentina, el apoyo de la Asociación Empresarial Argentina, la Asociación Industrial Argentina,
puede tener algo de, si se quiere, oposición en algunos sectores agrarios por las suba de retenciones, pero no los más importantes. Y en ese sentido, yo creo que en esta cuestión de Milei, si uno lo toma en términos de clase, lo que uno ve es que la burguesía va por una revancha histórica, va por una victoria histórica, ¿no? Es decir, va por una revancha del 2001. Es decir, busca asestarle a la clase obrera una derrota histórica, tal y cual fue, por decirlo así, el cambio histórico que puso la clase obrera en ese empate del 2001. ¿No? En el 2001 uno no puede decir que la clase obrera consiguió una victoria histórica, pero sí que consiguió un parteaguas histórico, ¿no? Y creo que la burguesía va por esa revancha, por la revancha del 2001. Me parece que eso es lo más importante de estas medidas, ¿no? Como digo, esta ofensiva no le va a ser sencilla, porque, como digo, no toda la burguesía está completamente de acuerdo en la velocidad que le está imprimiendo Milei. Y como digo, siempre va a tener algún resquemor en torno a la concentración del poder en un régimen arbitrario, sobre todo en una persona y un grupo político como el de Milei. Uno puede decir, tiene cierto control, ¿no? Guillermo Franco, Sturzenegger, Barra, son gente, digamos, por decirlo así, de la casta, pero no hay que olvidarse que está él, la hermana, y digamos, hay un punto en el cual la concentración en términos personales puede irse de esas manos. Entonces, eso no va a aparecer en un proceso tan lineal. Sí, como digo, va en esa tendencia, ¿no? La tendencia de esa revancha del 2001. Y como digo, esa tendencia a profundizar el bonapartismo. En ese sentido, Milei es un heredero de Néstor y Cristina, ¿no? Y no solamente por el ajuste que Rubinstein dijo que el verdadero ministro de Economía de Massa dijo que era lo que iban a hacer. Bueno, ¿cómo reaccionan los partidos? ¿No? Esto ya es meterse en el día a día, ¿no? Sin el tiempo corto. Lo que yo dije recién es un poco el tiempo medio, ¿no? El tiempo corto. El PRO está a favor, incluso está a favor de los métodos. Puede tener alguna reserva en torno al DNU, pero está a favor de la ley ómnibus. El radicalismo, digamos, se pronunció a favor del contenido del DNU, pero en contra de la forma. Por eso Carolina Lozada y un grupo de senadores hicieron una ley espejo, ¿no? La ley espejo es la idea de convertir ese DNU en una serie de leyes para que sean tratadas como ley y puedan ser votadas. Si es DNU, el Congreso puede decir: yo no acepto que perder facultades por un decreto. ¿Sí? En cuanto a la ley ómnibus, Rodrigo de Loredo lo llama Milei Napoleón. Tetaz dice que está de acuerdo con el 90% de las cosas, hay un 10% que no, y entonces dice lo aprobaría en general, pero quiero discutir las cuestiones más puntuales. El bloque de la coalición federal, que es un bloque que armó Pichetto, ¿sí? Que abarca todo el peronismo NOCA, a Schiaretti, se llama Hacemos Coalición Federal, que abarca el schiarettismo, abarca la coalición cívica, abarca a López Murphy, abarca a Stolbizer y, como digo, abarca todo el peronismo NOCA, ¿sí? Con Pichetto. Esa gente tiene, como digo, una posición algo... En principio está a favor del contenido, como digo, puede objetar algunas cosas, como digo, como es una ley tan abarcadora, de tantos puntos, entonces es muy difícil que alguien esté 100% a favor. Obviamente alguna reserva sobre algún punto van a tener, pero
en términos generales están a favor del contenido, salvo, como digo, Stolbizer, la coalición cívica, López Murphy está a favor de todo, Pichetto quiere fragmentarlo en leyes y votar algunas y otras no, y discutirlas, ¿sí? Obviamente el kirchnerismo está completamente en contra, ¿no? A ver, ¿cuál es la suerte de esto en el Congreso? Hoy Milei, en términos de gobernadores, tiene 11 gobernadores que son aliados políticamente. Más allá de si van a estar a favor de toda la ley ómnibus o todo el DNU. Porque como digo, como es algo muy grande, muy abarcador, tiene muchos temas y dice por sí o por no, y digamos, de alguna forma, fuerza a todo el mundo a tener que pronunciarse sobre temas que está de acuerdo y que no está de acuerdo en un bloque. Es muy difícil conseguir una mayoría en esos términos. Y no sé si es lo que está buscando Milei. Ahora vamos a eso. Pero digo, él cuenta con 11 gobernadores aliados políticamente. Santa Fe, San Juan, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Mendoza, Misiones, Jujuy y Córdoba. Todos se dispusieron a realizar un fuerte ajuste en su gestión y, digamos, en principio lo apoyan. Como digo, en principio, como sabemos, por ejemplo, Yarlora se pronunció en contra del DNU, ¿sí? Como digo, de las formas. Hay dos provincias más que tienen una posición menos automática, que es Santa Cruz y Neuquén. Algunos de estos hacen, como digo, eje de la constitucionalidad del decreto, que es Corrientes, Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. Salta, que era una provincia masista, rompió el acuerdo con los gobernadores peronistas y se mantiene independiente mientras se acerca a Milei. Es decir, tiene un grupo importante de gobernadores. Los gobernadores que están en contra de Milei, que es la Liga de Gobernadores Peronistas, son Provincia de Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Formosa, Río Negro, Tucumán y Catamarca. ¿Sí? Son 9 provincias. Tucumán y Catamarca tienen posiciones menos orgánicas con respecto a la dirección de Kicillof, y Tierra del Fuego reconoce que el régimen, el DNU, no afecta a su promoción industrial. Es interesante porque eso después lo van a ver con Damián Bill y con Gonzalo Sanservino, que digamos, el DNU afecta a las pymes y a las industrias que no pueden competir, pero sigue protegiendo a Tierra del Fuego, ¿no? Puede ser implementado o no. Bien, en términos del DNU, todavía se está constituyendo la comisión bicameral encargada de dictaminar sobre la constitucionalidad del DNU y llevar el dictamen al recinto. Si en 10 días, desde que se promulgó el DNU, la comisión no se conforma, eso va directamente al plenario. Si se conforma, bueno, tiene que dictaminar sobre la constitucionalidad. El problema con esa comisión es que otra vez no se está conformando y hay una discusión si tiene que haber 3 o 4 legisladores de Unión por la Patria en la comisión. ¿Sí? Son 4 y 4, son 8 miembros de diputados y 8 miembros de senadores. Como vemos, y esto es importante, esto lo vamos a ir viendo, la administración en realidad todavía no tomó el poder. Es decir, la administración Milei todavía no toma el poder. Hay muchos lugares donde todavía están los funcionarios kirchneristas o Milei le da el manejo a los funcionarios kirchneristas. Por ejemplo, la Dirección General de Aduanas, ¿sí? O aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Bien. Si eso va al recinto, para que el DNU se dé de baja, tienen que rechazarlo las 2 cámaras. Tienen que tratarlo y rechazarlo las 2 cámaras. Si una de las cámaras no lo trata, porque no lo trata, lo tira para adelante, el DNU tiene vigencia. Si una de las 2 cámaras lo aprueba, tiene vigencia. Si no lo trata ninguna de las 2 cámaras, tiene vigencia. ¿Va bien? Las cámaras dijeron, el Parlamento dijo que lo va a tratar en marzo.
Y el DNU va a tener vigencia a partir del 29 de diciembre, o sea, hoy. ¿Sí? Hoy, viernes. ¿Sí? Por lo tanto, cuando lo trate diputados, esto va a tener 2 meses y medio de vigencia. Va a crear derecho, va a crear una situación de lo que llama el hecho consumado, va a generar derecho, va a generar intereses, es decir, ya va a estar modificando el cuadro de situación. Va a ser difícil volver atrás. ¿Qué vía queda? Queda la vía judicial. Por eso esta cuestión de la suma del poder público implica ir sobre la justicia. Las cautelares, es decir, una presentación ante un juez pidiendo una especie de recurso de amparo frente a derechos adquiridos. Y acá está la cuestión. La cautelar que presentó la CTA fue una cautelar en el fuero contencioso administrativo a cargo del juez Esteban Furnari. El juez Esteban Furnari es un juez ligado a Barra, que Barra es especialista en el fuero contencioso administrativo. Por lo tanto, todas las demandas deberían ir al fuero contencioso administrativo. Más aún, no se puede hacer una presentación, no puede hacer cada uno una presentación donde se le ocurra y a título personal contra el DNU. ¿Por qué? Porque hay un límite a las cautelares y a los amparos contra los DNU. ¿Quién impuso ese límite contra los amparos y las cautelares a los DNU? Nada más y nada menos que Cristina. En abril del 2013 sacó la ley 26.854 que dice que para que haya una cautelar contra un DNU tiene que ser un afectado colectivo, tiene que ser un órgano colectivo, tiene que tener legitimidad y se tiene que concentrar todos los amparos en una sola causa. ¿Sí? Con lo cual no puede haber 3.000 causas con 3.000 cautelares. Si esto es así, todas las causas van a ir al fuero contencioso administrativo del juez Esteban Furnari y lo más probable es que eso limite la cautelar al DNU. Pero vete aquí que hay un resquicio. La CGT presentó la cautelar no frente al fuero contencioso administrativo, sino en el fuero laboral en el juzgado de José Ignacio Ramonet, que rechazó la precautelar diciendo que todavía el DNU no estaba vigente, por lo tanto no puede tomar una cautelar, pero no se rechazó como fuero. Es decir, mantiene su jurisdicción o afirma su jurisdicción como del fuero laboral sobre esa futura cautelar. Es decir, él dice, lo que está diciendo, lo que dice Ramonet es: yo puedo entender esta cautelar, yo podría entender esta cautelar. Y hay aquí una competencia de fueros. Y aquí se abre la rendija, como digo, la rendija, para el espacio para que pueda prosperar. Hay que ver. Esto va a depender mucho del clima político y de las relaciones de fuerza, ¿sí? No tanto de la vía puramente judicial. ¿Qué pasa con la ley ómnibus? Esta es otra cosa. La ley ómnibus va a ser tratada en extraordinario, o sea, ya va a ser tratada. Obviamente la estrategia de Milei es llenar al Parlamento de 300.000 cosas y llenar a la opinión pública de 1.500 leyes para, digamos, diluir el debate y poder hacer pasar lo que él quiere hacer pasar. ¿Sí? Es cierto que él, digamos, está patoteando al Parlamento, patoteando a la opinión pública para hacer pasar lo que él quiere. Cuanto a la ley ómnibus, primero, él tiene que conseguir un plenario de comisiones. ¿A qué me refiero? La ley ómnibus trata millones de aspectos. Por lo tanto, antes de ir al Parlamento, antes de ir al recinto, ¿sí? O sea, que se discuta en el recinto de diputados o senadores, tiene que pasar por una comisión. Como esta ley ómnibus abarca millones de temas, entonces, casi todas las comisiones bicamerales tendrían que tomarlo. Si esa ley se reparte en 12, 14 comisiones, hasta que las 14 comisiones den un dictamen, y vamos a tener 14 dictámenes en el recinto, eso va a tardar millones de años.
Lo primero que tiene que conseguir Milei es que se haga un plenario de comisiones, es decir, que se unifiquen todas las comisiones en una sola comisión plenaria que discuta la constitucionalidad de la ley ómnibus y pase dictamen al recinto. Y eso aceleraría los tiempos. Segundo, tiene que conseguir quórum. Obviamente ese quórum lo puede conseguir si cede en la negociación de aspectos de la ley por separado, que es lo que va a hacer. Tercero, la votación en general. La votación de la ley se va a hacer en dos partes. Primero, la votación en general y después en particular. Milei, para poder sustraer funciones al legislativo, va a necesitar que le voten la ley en general. Y eso en principio parecería que lo puede conseguir. Él tiene 38 votos de la Libertad Avanza, 37 votos del PRO y 34 votos de la UCR, que no va a acompañar al DNU, pero la ley la acompañaría en general. Y después él podría negociar con Hacemos Coalición Federal, que tiene 27 votos, que va a ser los que definen. Pero con que él consiga una buena parte de esos votos de Pichetto, perfectamente logra quórum y hasta puede conseguir esa mayoría simple. De senadores necesita 37 de 72 para tener quórum. La oposición tiene 25. Otra vez, si consigue la UCR, el PRO y los votos federales, puede conseguir tanto el quórum como hacer pasar esa ley en general. Después vienen las discusiones en particular, ¿sí? Como digo, esto es sujeto a discusión. Esto viene sujeto a discusión. Está el voto de Hacemos Coalición Federal y votos de la UCR, que van a ser los votos que van a estar discutidos, ¿sí? Que incluso puede partirse en torno a eso. Y después van a venir los votos particulares. Pero en realidad, como digo, el oficialismo está dispuesto a negociar algunos temas para que salga lo esencial. Y mientras, como digo, se discute la ley ómnibus, el DNU va operando como un hecho consumado y va modificando esas relaciones de fuerzas. Eso es lo que busca Milei. Vamos a ver cómo fue la reacción general. A ver, tenemos una primera marcha el 20 de diciembre, que fue una marcha liderada por la izquierda. Esto es importante porque frente al peronismo y el kirchnerismo, que decidió guardarse a cuarteles de invierno e incluso negociar con Pablo de la Torre, que es de la asistencia social del Ministerio de Petrovelo, y guardarse, la izquierda muy acertadamente dijo: hay que marchar. Y esa marcha del 20 de diciembre, no solamente contra el gobierno, sino contra el protocolo de Bullrich, cambió el escenario político, ¿sí? Primero, obligó a todo el mundo a pronunciarse, y de hecho Grabois no convocó, pero fue como observador de los derechos humanos, o sea, no pensaba ni ir. Y desembocó a la noche cacerolazos más o menos espontáneos alrededor del país, muy fuertemente en el Congreso de Capital, en otras provincias, sobre todo al otro día, ¿sí? El 21. Fue muy fuerte en Capital el 20 y fue muy fuerte en Rosario y Córdoba el 21. Esos cacerolazos son los cacerolazos de los kirchneristas que se quedaron afuera de la marcha. Cuando digo los kirchneristas no me refiero a los militantes, sino al público de, ¿sí? Es decir, al público que votó a Massa, al público que no votó a Milei, que de alguna forma venía dirigido por el kirchnerismo y que, como digo, se encontró sin dirección y salió. Y hay obviamente una disputa de programas, es decir, de un lado la canción Milei, basura, vos sos la dictadura, o La patria no se vende, que es el programa kirchnerista, peronista, ¿no? Es decir, solo contra Milei, ¿no? De un lado Milei, la dictadura, Macri, y del otro el campo popular, Cristina, ¿sí? La patria no se vende, acá estamos defendiendo a la patria de alguien que la quiere vender, ¿sí? Acá aparece la cuestión del capital financiero, de las finanzas, de la fuga de capitales, ¿no? Y del otro lado, el que se vayan todos, motorizado
básicamente por la izquierda, en algunos casos, en otros la izquierda no, o a pesar de gran parte de la izquierda, el que se vayan todos. Es decir, la condena del conjunto del personal político que ha gobernado la Argentina. De este gobierno, es decir, de Milei, y del de Alberto, Cristina y Massa. Esa fue, digamos, si se quiere, la disputa. Más adelante fue el kirchnerismo, ya más explícitamente, que convocó a Caseros en asambleas con poco éxito. Con poco éxito, a mi juicio, por esa misma dirección, e incluso en muchos de esos lugares se veía cierto macartismo, ¿no? La CGT se vio obligada a una marcha el 27 de diciembre, en la medida en la cual llevó además un recurso de amparo, es decir, fue por la vía judicial, no fue por la vía de la acción directa, pero tuvo que acompañarse con una concentración que intentó pactar con Bullrich, intentó dejar afuera a la izquierda, hacia el movimiento piquetero. De hecho, le clavaron una reunión, dijeron nosotros no somos piqueteros. Hubo una discusión interna en la CGT. Moyano quería llamar al paro general, Martínez y Cavalieri no querían. De hecho, Cavalieri y Martínez están de acuerdo con las formas de indemnización que propone Milei. Cavalieri ya la va a implementar, Martínez en la boca ya la había implementado. Les recomiendo otra vez la columna de Yanina Arari, que va a hablar sobre este tema. Y también movilizaron la UTEP, es decir, lo llaman los movimientos sociales, o el trío Cayetano, Barrio de Pie, Movimiento Evita, la CCC y Grabois, ¿sí?, que se movilizaron también a esta marcha a tribunales. Y ahí incluso Grabois dijo: ¿dónde están los dirigentes de la Unión por la Patria? Fustigó a todos y dijo: bueno, yo la perdono a Cristina porque le pusieron una pistola en la cabeza. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ya no con movilizarse, sino con salir y hablar, ¿no? Es decir, efectivamente está guardada Cristina, ¿no? Es decir, el peronismo está sin dirección. El que asoma como dirección es Kicillof y Grabois. Barrio de Pie y el Movimiento Evita están negociando, obviamente, con el próximo gobierno. Hay que ver hasta dónde lo van a dejar negociar. Pero, como digo, incluso hicieron un corte de Lía y Alderete. Después de 22 años hicieron un corte. Y él mismo lo dijo, Lía, después de 22 años hizo un corte. En la Ruta 3, ¿sí?, ahí también se hizo presente la unidad piquetera. Pero, como digo, el peronismo está buscando su dirección, está buscando acomodarse a una situación, como digo, muy incómoda, porque ellos buscan negociar y se encuentran con un gobierno que, como digo, va por otro carril. No es que no vaya a negociar con ellos, pero digamos les deja ese desacomodo que tal vez no tenía Macri, y esa luna de miel que tuvo el peronismo y sobre todo las organizaciones peronistas con Carolina Stanley, ¿no? Si tal vez haya algo de Carolina Stanley y Pablo de la Torre, pero va a haber mucho más de lo otro, ¿sí?, del desmantelamiento. Como digo, la izquierda, el peronismo entonces tiene está buscando su lugar y va buscando su dirección. Como digo, es importante lo que la izquierda haga en ese sentido. Hay grupos, digamos, mucho más peronistas, mucho más conciliadores. El caso de la Correpi, que en lugar de decir qué hacer ahora, dijo: bueno, el 24 vamos a hacer un acto unificado con el peronismo. Bueno, de la Correpi no esperamos nada más que, digamos, que carten la mancha peronista y nada más. Pero, digamos, otros grupos, lo mismo, ¿no? Es decir, grupos aliados a la Correpi, todo ese grupo que son, digamos, filoperonistas, no pueden ser tomados como izquierda, ¿no? Es decir, son grupos aledaños. En general, lo que llamamos la izquierda trotskista también tiene ese filoperonismo en degradé, ¿no? Es decir, de partidos más afines al peronismo a menos afines, sin que ninguno saque los pies del plato. Pero vamos a tratar de hacer un análisis de todo esto. Empecemos, como digo, por el más afín al peronismo, que es el PTS, ¿no? Que, digamos, tiene una afinidad muy, muy importante con el kirchnerismo, ¿no? En ningún momento el PTS liga el ajuste actual con el ajuste anterior, es decir, no responsabiliza al gobierno anterior.
no unifica en este bloque de clase. El sujeto al que apela es les trabajadores, ¿no? Con la jeringosa de Palermo Hollywood, mujeres, jóvenes, LGTB y artistas. Ahora hay una nueva categoría de artistas, ¿no? Es decir, otra vez la clase obrera desaparece. Obviamente es una apelación, por decirlo así, muy clase media, ¿no? Así, muy pequeña burguesa. ¿Sí? No va a la apelación a la clase obrera, y mucho menos a la clase obrera más pauperizada, ¿no? Asambleas, pide asambleas desde abajo en cada lugar de trabajo. O sea, ¿qué pasa con los que no trabajan? Por eso digo, hay una apelación a la clase obrera más, digamos que de las capas más altas de la clase obrera y a la pequeña burguesía, ¿no? Y imponerle a las burocracias convocar un plan de lucha urgente. Otra vez la apelación a la CGT que haga un paro general. Otra vez la dirección va en el caso del peronismo, ¿no? El caso del Partido Obrero, otra vez el reclamo a la CGT de un paro nacional y un plan de lucha. La denuncia a la CGT porque desincentivó el acto. Está la crítica y la denuncia a los ataques a las libertades democráticas, igual en este caso que el PT, que el PT dice que Milei va a ser una dictadura. Otra vez no puede identificar que lo que está haciendo es profundizar en el bonapartismo. Otra vez no puede ver la continuidad histórica de todo esto, ¿no? Porque obviamente quiere salvar al kirchnerismo, ¿no? Si el kirchnerismo es algo bueno, Milei es algo malo. El Partido Obrero, en cambio, habla de un cambio profundo de régimen, de la suma de poderes, pero otra vez no está pensando en esta cuestión del bonapartismo, ¿no? Es decir, otra vez, cambio profundo de régimen, no piensa en lo que vino antes. Habla del frente único con los que luchan, sin darle demasiada profundidad a eso, de explicación. Aceptarían ir a un acto del 24 de marzo con el peronismo, aunque falta mucho. Y obviamente aparecen aquí contra el ajuste. Izquierda Socialista llamó a votar a Massa, ¿no? Con lo cual debería primero hacer una autocrítica con respecto a eso. Y es interesante porque a pesar de haber llamado a votar a Massa, es el único partido de los trotskistas que hace una crítica al gobierno anterior. Incluso explica cómo Milei tiene mucho contacto con Venezuela, ¿no? Y son los únicos que hablan de que habría que, digamos, proponer el socialismo. No dicen de qué se trata, pero por lo menos hablan de eso, ¿no? Y luchan, como dicen ellos, que hay que imponer un gobierno de los y las trabajadores, de las y los trabajadores, que imponga estas medidas en transición al socialismo, el único sistema social que nos puede sacar de la crisis. Dicen, no, pero otra vez, ¿qué significa esas medidas en transición a? ¿No? ¿Cómo se gobernaría un país? El caso del MST habla del golpe de Estado, es decir, ya para él Milei está haciendo un golpe de Estado, es prácticamente Videla. Otra vez pide la dirección de la CGT y la CTA. Y el caso de Política Obrera dice que el DNU habla de un pinochetazo, es decir, otra vez de una especie de dictadura militar, ¿no? No es eso por lo menos lo que aparece planteado. Pero por otro lado dice que el gobierno de Milei es un gobierno semi-bonapartista de derecha, que se apoya fuertemente en el imperialismo ante la debilidad crónica relativa de la burguesía nacional. A ver, si es una dictadura militar, no es un régimen semi-bonapartista, es una dictadura militar. Si es un régimen semi-bonapartista, es un régimen que, digamos, gira entre la democracia y el bonapartismo. Yo no sé qué significa semi-bonapartista de derecha, digamos, ¿no? Pero en todo caso es algo menos que bonapartista, cuando en realidad lo que uno, si es por un lado dictadura militar y por otro lado no llega a bonapartismo. Y habla de la preguerra civil, ¿sí? Bueno, habría que ver si es una preguerra civil, quiénes estarían de un lado y quiénes estarían del otro, ¿no? Es decir, si hay preguerra civil, habría que empezar a armarse, Jorge. Y la pregunta es, ¿de dónde está el campo de los que tenemos que armarnos? ¿Y con quién? ¿Sí? Pero él no propone eso. Propone que a través de la práctica, o sea, de la agitación y la organización,
podremos determinar la madurez alcanzada para ciertos métodos de lucha, en especial la huelga general y la formación de coordinadoras intersindicales e interfabriles. O sea, dice, vamos a luchar, vamos a quitar y vamos a ver hasta dónde nos da. Digamos, o sea, no sé nada. Sí pide asambleas y coordinadoras obreras en el lugar de trabajo. Otra vez, digamos, es ir a lo micro, ¿sí? En general, si uno tuviera que decir, digamos, hacer un panorama general de qué está haciendo la izquierda, en casi todos es Milei dictadura contra el kirchnerismo democracia. Es decir, no hay un balance de clase, ¿no? Es decir, hay, como digo, un acercamiento al kirchnerismo por la vía de poner todo el mal en Milei, ¿no? Todos piden que el peronismo dirija, salvo Política Obrera, que básicamente no quiere que dirija a nadie, si no propone ninguna dirección. El resto propone que dirija el peronismo, de la CGT. Todos proponen, es decir, el PTS y Asamblea y Política Obrera proponen asambleas, pero no hay ninguna perspectiva de poder y descentralización de todo eso. O sea, hagamos asambleas. ¿Para qué? ¿Hacia dónde van? ¿Sí? 4. No hay un organismo de lucha y de liberación. No digo de liberación, de deliberación, perdón. ¿Sí? No hay ningún lugar donde podamos concentrar la lucha y discutir hacia dónde vamos. O sea, un organismo de poder. Un organismo de poder, ¿qué es eso? Un organismo que concentra voluntad, que concentra energías y que a esas energías le da una dirección, le da un sentido. Para darle sentido hay que discutir. ¿Sí? Es decir, el sentido es el producto de una elaboración. Y por último, no hay ninguna propuesta. Ninguna. Estamos contra el ajuste de Milei. Estamos contra la dictadura de Milei. Bueno, ¿pero qué proponemos? ¿Qué proponemos? ¿Volver a Alberto y a Massa? En términos económicos. No queremos el ajuste de Milei. ¿Queremos que siga todo como estaba con Massa? ¿Queremos que los salarios no caigan? ¿Y cómo lo vamos a pagar? ¿Queremos que las cosas no aumenten? Bueno, ¿cómo controlamos la producción? En términos de régimen político. No queremos la dictadura, queremos... Está bien. ¿Qué queremos? ¿El régimen que venía antes? ¿Un régimen por el cual nosotros seguimos perdiendo? Por el cual, con este régimen democrático, vimos pasar uno a uno diferentes presidentes que nos llevaron hasta acá. Esa es la pregunta. Entonces, me parece que esta izquierda no tiene capacidad para hacer frente a esta situación. Cuando digo no tiene capacidad, no me refiero a si son muchos o pocos, que tampoco son pocos porque sacaron el 2,5%. Me refiero a que no tienen idea de qué hacer frente a esto, o tienen una idea muy equivocada. Es decir, no piensan en superar la situación. Como digo, piensan en resistir. Es decir, quedarse en la situación en la que estaban antes de que venga Milei. Situación en la cual nos llegó a Milei. Entonces, términos y conclusiones. Como digo, Milei aparece como una dirección de una clase en un momento de ofensiva de la burguesía que es la revancha del 2001. Justamente con los símbolos de ese proceso que utilizó Milei. Si se va a una normalización, va a requerir una profunda, por decirlo así, ilegalidad. O sea, una profunda desnormalización. La Argentina, como digo, va hacia ese camino. La tendencia a la que va Milei es muy parecida a la que puede ir Maduro, por ejemplo. Y eso nos llevaría a una descomposición social muy importante. Los capítulos sobre economía, reforma laboral, incluso educación, seguramente se profundizará sobre esto, pero en términos de régimen político vamos a una descomposición social importante. Y es importante ahí delimitar programas. No volver al frente anti-M. 2015 hicimos el frente anti-Macri. ¿En qué derivó Alberto Cristina Massa? O sea,
Milei. Un ajuste histórico por el gobierno de Alberto fue el peor ajuste de los últimos 40 años de democracia. Y terminó en Milei. Terminó en Milei por lo que ellos hicieron y además porque ellos armaron a Milei. Recordemos que armar a Milei fue una idea de Cristina, amparada por el aparato que Massa le dio a Milei, para dividir a la oposición. Por lo tanto, si otra vez hacemos un frente anti-M y esta vez anti-Milei, en el 2027 vamos a tener un Alberto Cristina Massa recargado. No queremos llegar a eso. No podemos darle la dirección al peronismo. Basta de pedirle a la CGT, a la CTA que hagan esto, que hagan lo otro. No. Hay millones y millones de obreros que no están con la CGT, millones de obreros que no están con la CTA, millones de obreros que no votaron a Massa. A ver si entendemos. El peronismo perdió las elecciones. El kirchnerismo ni siquiera pudo llevar un candidato a la presidencia. A ver si nos entra en la cabeza. Hay millones y millones de obreros que no son peronistas. Incluso los que votaron a Massa no son peronistas. Hay millones de obreros fuera de la CGT. Millones de obreros fuera de la CTA. Tenemos que salir a conquistarlos. Entonces hay que ir a hablarles sin el lastre del desastre que hicieron los últimos 4 años. Tenemos que despegarnos de eso. Tenemos que nosotros ser capaces de convocar una Asamblea Nacional de Trabajadores. Nosotros ser capaces de generar una corriente. Si quiere venir la CTA, perfecto. Quiere venir gente de la CGT, perfecto. No vamos a echar a nadie. Pero una cosa es no echar, confluir, discutir, pelear una dirección. Y otra cosa es subsumirse. Desde ya ponerse en la cola y decir, armen ustedes que yo voy. Es una diferencia enorme. ¿Sí? Hay que pensar qué oponemos a Milei. ¿Cómo sacamos a la Argentina de esta crisis? Y acá me parece fundamental nuestra propuesta. Argentina 2050. Y cómo en este contexto podemos organizarnos para llevar eso adelante. Bueno, con un órgano de construcción de poder que centralice las luchas y elabore un programa. Una experiencia que la clase obrera ya tuvo y que constituyó un germen de doble poder, que fue la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que se inauguró en diciembre del 2001, cuando el peronismo no quiso venir. Recuerden que el 20 de diciembre del 2001, la CCC Alderete y la CTA de Lía no quisieron marchar el 20 contra de la Rúa. Marchó el bloque piquetero, es decir, la izquierda, y volteó de la Rúa. Lo mismo con Duhalde en Puente Pueyrredón. Para eso les recomiendo el libro de Yanin Harari, ¿Qué fue la Asamblea de Trabajadores? ¿Qué fue la Asamblea Nacional de Trabajadores? Se los recomiendo. Esa es mi recomendación final para recuperar esa experiencia. Bueno, hasta aquí llegamos. Les agradezco haber estado ahí. Por favor, pónganle me gusta al video, así nos ayudan con la difusión. Comenten, péguenle una buena comentada que también ayuda con la difusión y con la discusión, ¿sí? Es decir, si están de acuerdo, pónganlo. Si no están de acuerdo, pónganlo también. Sugerencias para próximas columnas también. Y, como digo, suscríbanse a la campanita para recibir nuevas columnas de Un Mundo en Crisis y nuevas columnas de los otros columnistas del canal. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau.